Voces del extremo. Poesía antidisturbios. Estar con Amelia Díaz Fanyura, poeta y además directora de editorial Unaria o Unaria Ediciones. Unaria Ediciones, sí, señora. ¿Cómo ves Voces del Extremo? ¿Qué es para ti? ¿Qué resulta? Pues yo me encontré en mi sitio. Los llevaba siguiendo tiempo, ya años, pero no había acudido a ningún encuentro hasta julio del año pasado, que fuimos a Moguer, y cuando les escuché dije, ya sé dónde quiero estar, es aquí, y me siento entre mis hermanos poetas que escriben y sienten muy parecido a lo que siento yo. Y Unaria Ediciones, ¿cómo ha crecido? Una editorial joven, que con mucho esfuerzo, con un timón firme y comprometido como el tuyo y tu equipo, va creciendo, va sumando títulos y ya este año muchos más, ¿no? Sí, ya tenemos casi 40 títulos. No es todo poesía, pero es lo fundamental. En la editorial, la apuesta nuestra era poesía y literatura infantil y juvenil. Hemos sacado también algo de narrativa breve, porque eso se vende un poquito más que la poesía, y entonces siempre hay algo que tiene que apoyar. Pero además estamos sacando una narrativa también muy de este momento. No son libros... Son libros también con apuestas muy comprometidas, o con literatura infantil también y juvenil, para novelas juveniles. En plan didáctico también tenemos mucho, pero en poesía, que es nuestra apuesta, ya tenemos 3 colecciones. ¿Cómo es el presente de los emprendimientos en este momento en España, en el Estado español? Muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, lo que se comenta muchísimas veces, las cuotas de autónomos. Yo soy autónoma y por tener más de 50 años pago casi 290 euros mensuales. En otros países esto es una barbaridad. Pues no nos ayudan nada. El IVA en los libros no nos podemos quejar porque es el 4%, pero enseguida tú estás facturando con un 4%, pero por ejemplo el diseñador es un 21%, es decir, que los IVAs, los IRPFs y las cuotas de autónomos no ayudan nada. Aparte ya no hablemos de subvenciones ni de esas cosas porque no existen. Bueno, si existen no sé dónde llegan. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Estamos con David Trashumante en el marco de Voces del Extremo. Bueno, Voces del Extremo, aunque empezó en Moguer, iniciativa de Antonio Orihuela y la Fundación Juan Ramón Jiménez, realmente desde sus inicios se planteó como un encuentro, no como un festival. Un festival bebe más de los convencionalismos, de la espectacularización de todo el discurso, ¿no? de la muestra. Empezó como un encuentro en esa intención, en la de poetas y poetos que de repente confluyen. Y a partir de ahí también se pensó que no era excesivamente horizontal el hecho de que siempre fuese en Huelva, porque claro, geográficamente había compañeros y compañeras que desplazarse hasta allí pues les costaba más que a otros, con lo cual hubo algunas experiencias de itinerancia, como fue en Béjar, y a partir de ahí en Madrid también un colectivo de poetas y poetos pues se imbricaron, y desde aquí Begoña Abad y el Ateneo Riojano pues también propusieron hacer un Voces, porque permitía a la gente del norte pues acercarse al encuentro, y todo desde participar de una misma idiosincrasia, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de David Trashumante? Mi propuesta, bueno, yo concretamente en este Voces del Extremo hace tiempo que vengo trabajando, varios años ya, el tema de la poesía escénica y de la poesía oral, ¿no? Y dentro del acervo popular, los poetas orales siempre digamos que han tenido un cariño especial, porque tienen muy en cuenta al oyente y no tanto a su biografía o a la autorreferencialidad de lo que escriben como parte de su obra, sino que es muy transitiva. Entonces creo que la poesía de la conciencia crítica, que básicamente es la que puebla Voces del Extremo en sus propuestas y en sus poéticas, me daba pie a intentar traer una propuesta escénica, en la que la poesía oral, la música y la acción también
se uniesen de una manera, pues eso, pues le damos recital escénico más que lo que podría ser el teatro, porque no deja de ser un recital, no deja de los textos ser propios, de venir de un sitio no interpretativo, sino de verdaderamente de canalizar lo que está pasando en ese momento. Y entonces vengo con una propuesta que básicamente me gustaría llevar un poco más allá a lo que es ahora mismo el texto del libro, ¿no? Y transmitirlo de una manera que además no podamos sentirla como espectacular, como mero espectáculo, como gratuito o como fuego de artificio que intenta adornar algo que en realidad el texto desnudo ya debe defender por sí solo, ¿no? O sea, lo que intento es que realmente sea una propuesta contundente, que sea algo que cuando termine se entienda, no sé cómo explicarlo, se entienda a qué nivel de sensorial quiero llevar la poesía para que alcance, para que golpee, para que realmente sea efectiva en nuestro propósito, que es generar conciencias, ¿no? Revolución. Pues encuentro, sin duda, sí, encuentro. Yo creo que es un encuentro. O sea, de hecho, ayer, estábamos en un concierto y gente que llega y es inevitable, hace tiempo que no te ves. Se va tejiendo una red también, creo que la palabra red también puede ser muy interesante. Y sobre todo, también otra palabra sería hogar, ¿no? Creo que mucha gente ha encontrado un sitio que poder habitar que hasta ahora no había encontrado dentro de la poesía española. Pues yo creo que sí que es eso, una revolución, que es una rebeldía, una forma de plantar cara, no con panfletos, por supuesto, porque es con poesía, pero de no conformarnos con todo lo que está ocurriendo y reclamarlo poéticamente. Yo creo que tenemos a lo mejor más voz los poetas a lo mejor que los periodistas en este momento. Bueno, pues es bastante escaso, quiero decir. Deberían tener más protagonismo, tampoco desde el punto de vista de ser gurús ni decirle a los demás lo que tienen que hacer. Creo que a día de hoy la poesía, lo único que nos queda es que puede volver a llenar las palabras de sentido, palabras que vemos totalmente vaciadas por el discurso espectacular y mediático, por el discurso también de los políticos, por esas palabras que cada vez están entrando más en nuestro acervo popular y en nuestro vocabulario y que son totalmente impostadas y vamos, que hace años ni siquiera conceptualmente podrían ser posibles. Creo que tiene un poder resensibilizador todavía la poesía, sobre todo cuando es una buena poesía que con verdad, quiero decir, que pata, el poder de resensibilizar. Gente que se reúne en torno a la palabra tiene más posibilidades de poder implicarse emocionalmente con lo que está oyendo. Creo que en la posmodernidad todos los discursos se están vaciando de tal modo que solo te involucras con ellos estéticamente, pero para nada te involucras emocionalmente. Y no creo que la revolución siquiera vaya a ser una revolución de las ideas, la revolución va a ser una revolución del corazón, porque únicamente la emoción es lo que nos puede llevar a afrontar el peligro real de la muerte, que es lo que tenemos enfrente, ¿no?, con el sistema neoliberal capitalista. Voces del extremo. Poesía antidisturbios. Un centenar de poetas levanta la voz por la justicia y la equidad social. Voces del extremo, Logroño, del 19 al 22 de marzo.